El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con el profesor Hernando Urriago, adscrito a la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Él nos hablará un poco acerca de su libro, El signo del centauro. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Cuéntenos de dónde surge este texto. Bueno, este texto tiene básicamente dos orígenes. El primero de ellos, apunta a la investigación que tuve la oportunidad de hacer en el marco de la maestría en literatura en la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad. Y el segundo, como origen, también tiene que ver con la preocupación que siempre me ha asaltado como académico y como lector en torno al género ensayo y en torno a su manifestación en Colombia. En el transcurso de esta investigación, que duró aproximadamente 2 años, me di cuenta de que si de hablar de ensayo se trata en Colombia, es importante mencionar a quien, digamos, en términos de la contemporaneidad, se considera fue su precursor, que es Baldomero Sanencano, escritor antioqueño que nació en 1861 y que murió en 1957, y que tuvo la oportunidad como intelectual, como escritor y sobre todo como ensayista de ser partícipe activo de los acontecimientos históricos y políticos y literarios, obviamente, que sucedieron en Colombia a lo largo de casi 80 años. Profesor Urriago, háblenos un poco de la estructura del libro. ¿Cuántos capítulos tiene y qué podemos ver allí? El libro tiene básicamente 4 grandes capítulos. En el primero de ellos me refiero a una suerte de biografía intelectual de Sanencano. El primero se titula Baldomero Sanencano, ensayista. El segundo se preocupa por establecer una teoría mínima del ensayo, y cuando digo teoría mínima me refiero como a algunos puntos, digamos, claves a la hora de abordar el género, alrededor de 4 grandes aspectos: el subjetivismo, el dialogismo, la voluntad de estilo, o también llamada la voluntad expresiva del género, la posibilidad que uno como lector encuentra en el ensayo de ver reflejada, si se quiere, un pensamiento, pero también una expresión literaria que se preocupa por incorporar la metáfora, la ironía, la hipérbole, las figuras literarias, y un cuarto aspecto que es el aspecto interpretativo, visto desde algo que atraviesa el libro, que es el paradigma hermenéutico. Y el cuarto capítulo ya se preocupa por mirar los grandes problemas, los temas y problemas en Baldomero Sanencano. ¿Puede ampliarnos un poco más acerca de la tradición ensayística en Colombia? Bien, en el transcurso de la investigación también tuve la oportunidad de constatar algunos aciertos y algunos equívocos en torno a esa tradición, que a veces es muy invisible o que a veces los intelectuales han soslayado, a veces sospechosamente. Realmente el ensayo, que como género arranca en Europa en 1580, gracias a los trabajos de Michel de Montaigne, en pleno Renacimiento, en Colombia pareciera ser una tierra baldía. El ensayo, a diferencia de la novela o por ejemplo la poesía, no se ha considerado como uno de los géneros literarios que nos representan. Entonces, en el transcurso de esa investigación, pude constatar, por ejemplo, que ya en el terreno, digamos, de las crónicas de Indias, uno puede encontrar una especie de origen del ensayo en nuestras tierras, en América Latina y lo que luego va a ser Colombia, en la Nueva Granada. Y a su vez me encontré que todo mundo, digamos, cuando digo todo mundo me refiero al contexto académico,
se preocupa por decir que Sanincano, por ejemplo, autor al que se le rinde tributo en este libro, ha sido el único ensayista, cuando realmente existe todo un campo de acción alrededor del género que, bueno, de pronto el libro también da cuenta de ello, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del trabajo de Baldomero Sanincano que se rescatan en el libro? Lo más importante a destacar de Baldomero Sanincano es su profunda contemporaneidad. Es un escritor que surge en plena revolución liberal, radical en Colombia en 1861 y que poco a poco, cuando se hace intelectual, empieza a preocuparse por grandes problemas que aún hoy son determinantes. Por ejemplo, uno de ellos, el problema del humanismo. Otro de ellos, el problema del concepto de civilización, en un ensayo que se llama La civilización manual. Otro problema, el de la literatura y la crítica literaria, más allá de, digamos, los conceptos acomodados de la crítica que siempre, digamos, se preocupa por exaltar más que por ir a la obra del autor o de la autora, que es objeto de crítica. Otro problema capital para Sanincano es el asunto de, digamos, de la concepción de América, aunque no se preocupa por la identidad del ser colombiano. Sin embargo, en muchos de sus ensayos, por ejemplo, en un ensayo que es también fundamental y que yo analizo aquí como Una república fósil, él enjuicia a los políticos colombianos y considera a Colombia como un país, digamos, en el cual los políticos, digamos, han servido para muy poco. Otro gran problema es el problema del español, el problema del castellano. En su contexto, digamos, en los años 20-30, se considera que el castellano debe permanecer impoluto, debe permanecer libre de toda permeabilidad. Él, por el contrario, anticipándose a lo que es hoy nuestro español hablado en América, dirá que no, es una utopía pensar que la lengua debe permanecer pura, en pureza, y más bien piensa que hay que tener en cuenta otras lenguas que pueden contribuir a que el castellano se, digamos, revitalice. Hay un radio de acción de pensamiento en Sanincano que lo hace profundamente contemporáneo a nosotros, justamente porque su prosa ensayística, digamos, dotada de una voluntad de estilo determinante, habla también de los problemas que hoy nos atraviesan, ¿no? Como seres del siglo XXI. ¿Qué caracteriza un ensayo hoy en día? Cuando Michel de Montaigne inaugura el género, hay que pensar a qué está respondiendo su ejercicio de escritura. Michel de Montaigne está saliendo del medioevo, digamos, no Michel de Montaigne propiamente, sino Europa, y Michel de Montaigne representa una respuesta contraria a la concepción teocéntrica de esa Europa que solamente habla una lengua y lee un libro que es la Biblia, y que además no tiene todavía la imprenta como objeto que divulgue lo que solo los aristócratas leen. Montaigne entonces está inaugurando un género caracterizado ante todo por la subjetividad. Si tú me preguntas qué caracteriza hoy un ensayo, podemos pensar en que en principio el punto de vista, la subjetividad, la voz del yo, de ahí que el ensayo esté en el terreno de las escrituras del yo, tal como el diario, tal como la autobiografía. La subjetividad no existe, digamos, como concepto en la Edad Media, a pesar de que hay sujetos. Hay colectividades gregarias en torno a una monarquía, ¿cierto? En torno a una cierta aristocracia y frente al papado. Montaigne, por el contrario, pertenece a esa estela humanista, a esa estela antropocéntrica en la que lo acompañaron Erasmo de Róterdam, por ejemplo, Tomás Moro, el mismo, ¿por qué no?, Galileo Galilei, Giordano Bruno, entre otros. Ahora, otra característica es la dimensión dialógica del ensayo. A pesar de que hay subjetividad en el ensayo, no encuentra un sujeto autista hablándose a sí mismo, sino que encuentra un sujeto en diálogo con el otro.
Y también otra tercera característica es la faceta interpretativa del ensayo, ¿no? Que frente a los otros géneros literarios lo caracteriza mucho por su componente argumentativo, ¿sí? Entonces hay una mezcla de literatura y de filosofía en el ensayo. De ahí que Alfonso Reyes, un ensayista mexicano muy reconocido, lo haya bautizado como el centauro de los géneros. Escribir en la universidad. Reflexiones y estrategias sobre el proceso de composición escrita de textos académicos. Autor Alfonso Vargas Franco. El libro ofrece a profesores y estudiantes universitarios una revisión de las más recientes investigaciones sobre los procesos de composición escrita. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Tiempo de Letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Psicología comunitaria de la convivencia, autor Carlos Arango Calat. En este libro se describe el desarrollo como psicólogo comunitario de su autor, mostrando las facetas profesional, investigadora, crítica y reflexiva. Hablando un poco de Baldomero Sanincano, ¿cuáles son los estudios más elaborados que se han hecho sobre este ensayista? De Baldomero Sanincano se ha hablado mucho, pero se ha escrito poco. En 2007, cuando cumple 50 años de muerto, prácticamente nadie habla de él. Cuando muere en 1957, el 12 de mayo, 2 días después de que caiga Gustavo Rojas Pinilla, la revista Cromos simplemente saca una nota con una fotografía del maestro, rescatando
justamente el profundo diálogo que tuvo con los intelectuales de América Latina de su tiempo. De tal manera pues que solo hasta los años 90 se empiezan a producir unos estudios muy, si se quiere, superficiales, pero de todas maneras que anteceden de pronto a este estudio, que es un poco más, va más allá de esa superficialidad, que son por ejemplo los ensayos de Juan Gustavo Corda sobre Sanincano, o también los ensayos de Otto Morales Benítez. Realmente Sanincano fue muy bien recibido y muy bien homenajeado en los años 60 por el grupo de Mito, de la revista Mito, que dirigió Jorge Gaitán Durán, poeta y ensayista, al lado de Eduardo Cotelamus, al lado de Hernando Valencia Gelkel y otros poetas y ensayistas que consideraron a Sanincano como un maestro integral para ellos. Luego, por situaciones literarias, dado que después de los 60 se impone la novela a partir de la publicación de 100 años de soledad, el ensayo y sobre todo Sanincano terminan como relegados al último lugar de la casa literaria en Colombia. Me parecía importante entonces, de cara a los 50 años de desaparición de Sanincano, entregar este estudio que acompaña los esfuerzos que otras personas en Antioquia han hecho por situar críticamente a Sanincano. ¿Cuál es la importancia que tiene el ensayo en nuestro contexto? Hace unas semanas leí un ensayo del historiador y ensayista Jorge Orlando Melo de la importancia de Michel de Montaigne, que es, repito, el fundador del género ensayo, en relación con la educación. Montaigne, en el terreno del ensayo, está entregando un concepto de educación hacia 1590, distinto al concepto de educación medieval y que hoy es profundamente actual. Para Montaigne el saber es un saber inacabado, para Montaigne el saber no está lleno de verdades sino de certezas, para Montaigne y para otros el saber y la educación deben promulgar o propender por la formación de un sujeto integral, racional, pero también sentimental, y todo ello, lo inacabado, lo racional y lo sentimental, las certezas más que las verdades, acompañan al ensayo. De ahí que, por ejemplo, ensayistas hoy como William Ospina, como en América Latina Juan Villoro, por ejemplo, estén diciendo a veces hasta más en el terreno del ensayo que en sus propias ficciones o en su propia poesía, porque ante todo el ensayo es el más humano de los géneros, ¿no? Porque incorpora toda la faceta humana, no solamente creativa, sino también interpretativa, ¿no? ¿De dónde surge este interés por el ensayo y cuál ha sido el proceso de escritura de este texto? Hace mucho tiempo yo leí de Héctor Abad Faciolince una frase que me dejó conmocionado hace mucho tiempo, y es que intelectual es aquel que mira el mundo de manera problemática, y de igual manera el ensayista es aquel que está interesado en problematizar grandes conceptos humanos, ¿no? Sociales, políticos, históricos. El interés por el ensayo, en el caso del contexto académico en donde me desenvuelvo, surge, digamos, de la profunda ausencia que había frente a una preocupación por el género. Nosotros en Colombia, como estudiosos de la literatura, siempre nos vemos la obligación de hablar de novela y poesía, escasamente teatro, mucho menos de ensayo. Entonces arrancó un poco en una investigación que inicié hace ya más de 10 años, cuando era estudiante de literatura, alrededor de, bueno, si existe el ensayo, ¿por qué no nos preocupamos por estudiarlo? ¿Cuáles son los temas más recurrentes que se pueden encontrar en los ensayos colombianos? Pienso que un gran tema que incluso Sanín inaugura es el asunto de cómo nos vemos frente a América y frente a Europa. Yo no hablaría tanto de temas colombianos, hablaría más bien de cómo el ensayo latinoamericano ha fundado tres grandes, si se quiere, temas. El problema de la identidad es uno de ellos, ¿qué somos en América? Otro gran problema es la necesidad de diferenciarnos de Europa y de Estados Unidos.
Ese tema lo tocó, por ejemplo, José Martí en un ensayo titulado Nuestra América, cuando hablaba de la yanquimanía de los latinoamericanos y cómo la criticaba. El otro tercer asunto que, digamos, hace que el ensayo sea una suerte de radiografía del siglo XX es el asunto del hombre ante la técnica y la tecnología. Uno piensa, por ejemplo, en Ernesto Sábato, en Hombres y Engranajes, o también en El escritor y sus fantasmas. ¿Qué autores o qué ensayistas han influenciado su trabajo? Uno, cuando examina el ensayo, debe hablar no solo del precursor que es Montaigne, sino, por ejemplo, de ensayistas como Chesterton, inglés, de los mismos filósofos, como los existencialistas, que junto con otros filósofos en el siglo XX producen un fenómeno muy interesante en la filosofía, que es una suerte de literaturización de la filosofía. Y a su vez, novelistas como Ilan Kundera, el mismo Umberto Eco, empiezan a hacer el fenómeno o a desarrollar un fenómeno inverso, la filosofización de la literatura. De suerte pues que cuando uno piensa en el ensayo no piensa solamente que va a leer ensayo en el ensayo mismo, sino que uno encuentra novelas y novelistas que tienden también a incorporar el ensayo en sus novelas. De ahí que también novelistas como Vargas Llosa, como Carlos Fuentes, que son también ensayistas, hayan influenciado mucho mi perspectiva. Herramientas básicas del actor aplicadas al teatro de títeres. Pestalozzi Parra Perdomo es su autor. Se resalta en esta obra la importancia del conocimiento y el dominio de las herramientas básicas de la actuación y cómo éstas dimensionan el arte de los títeres y desde luego el oficio del actor como eje fundamental del hecho escénico. Tiempo de Letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El amo del destino. Autor Gonzalo Munévar. Este libro cuenta la historia de Oscar, quien va a ser el orgullo de su familia, de su colegio y de su país Colombia. Pero por el camino se pierde. Su ambición de llegar a ser un gran científico es motivo de hilaridad para sus amigos y de preocupación para su familia.
yo crezco aquí en Cali y yo diría que desde siempre a mi lado estuvieron los periódicos dominicales con sus respectivos suplementos, cuando había suplementos, también con sus respectivas caricaturas y revistas de monos. Y bueno, yo también diría que a pesar de que mi papá, que era comerciante, no estaba tan cercano al mundo del libro, sí estaba preocupado porque nosotros, particularmente yo, nos acercáramos a los trabalenguas, a los poemas, a las canciones. Bueno, yo empecé a escribir como casi todo mundo en el colegio y en los periódicos escolares hacia los 13 años. Y lo primero que publiqué fue un cuento un poco alrededor de esa idea o esa imagen que en Colombia se mantuvo durante mucho tiempo alrededor del ferrocarril como una suerte de entidad animada y suerte también investida como una especie de fisonomía de dragón. Lo conté porque mi papá me lo había contado. A los 13 años a mí me inquietó mucho saber que en el campo los campesinos colombianos en muchos pueblos salían con pavor a ver la llegada del ferrocarril. A su vez le entregaban al ferrocarril alimentos y vituallas porque los maquinistas decían que era la única manera de que el ferrocarril dejara de botar humo y dejara de botar fuego. Eso era la poesía anecdótica pues que a mí me asombró, ¿no? Obviamente ya había hecho otras lecturas, las lecturas que uno hace, digamos, clásicas de el mismo García Márquez, que ha publicado por esa época El amor en los tiempos del cólera, que fue lo primero que leí de Gao. Pensé un poco en estudiar comunicación social, pero gracias al diálogo que tuve con un filósofo me dijo, no, la comunicación social es muy importante, pero yo diría que la filosofía lo es más y la literatura también. Entonces, un poco a través de ese consejo y un poco a través sobre todo de mi profunda ansiedad por ser literato, llevó a que entrara a la Universidad del Valle a estudiar literatura en 1993. Esplendor de la ceniza es un libro de 2004, es un libro de poesía, es mi primer libro, el único hasta ahora, digamos, a nivel de publicación, que tiene también un origen interesante que es como el premio departamental de poesía que obtuve en 1999, alrededor de asuntos como la muerte, como la condición humana, desde la piel hasta los huesos, pasando por lo que significa el ojo, lo que representa la razón, lo que representa el sueño, y de los elementos de la naturaleza, como por ejemplo el fuego, el mar, el vino también. Y luego vendría Caligrafías del Asombro, que recoge algunos ensayos escritos entre 2003 y 2006, alrededor de poetas, narradores y ensayistas. Canal Universitario presentó el anterior programa.